Un saludo a la audiencia del canal UCR. Este es un programa especial y un esfuerzo del canal UCR para llevar a todas las personas que nos sintonizan los principales hallazgos de un tema indispensable para el desarrollo del país. El programa institucional de la Sociedad de la Información y el Conocimiento, PROSIC, presenta el informe sobre el estudio Experiencias en los procesos de digitalización de las municipalidades costarricenses, que es el programa de la Sociedad de la Información y el Conocimiento de la Universidad de Costa Rica, PROSIC. Es un programa adscrito a la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad, con más de 10 años de existir. Uno de los principales objetivos del programa de la investigación en temas de uso, acceso e impacto de las tecnologías de la información y la comunicación TICs en la realidad nacional. La información la van a ofrecer sobre este informe los investigadores del PROSIC Alejandro Amador y Valeria Castro Obando. El estudio nace de la necesidad de conocer cómo se encuentran los gobiernos locales en uso, acceso y apropiación de las TICs y a entender cómo son llevados los procesos de digitalización en los gobiernos locales de cara a una ciudadanía costarricense cada vez más digitalizada. Este proyecto fue un logro gracias al apoyo económico de la UNESCO. Antes de iniciar con esta serie de datos duros que nos brindarán los investigadores, nosotros vamos a continuar de inmediato con el informe, y para eso quiero presentarles a nuestro compañero Alejandro Amador. En la primera parte, el investigador Alejandro Amador Zamora, economista graduado de la Universidad de Costa Rica, abordará las generalidades del proyecto, así como los resultados del segundo Censo Nacional de Tecnologías de la Información y la Comunicación en Gobiernos Locales, elaborado como parte de esta investigación. Es un gusto tenerlo aquí, Alejandro, y le cedo la palabra para que usted entre de lleno con estos datos duros. Muchas gracias. Buenas. Bueno, en primer lugar, un agradecimiento a doña Alejandra y a todo el canal por tenernos acá. Como les mencionábamos, nosotros venimos a presentar los resultados de este trabajo que se realizó. Tal vez para empezar un poco con el contexto internacional, es importante entender que el país y el mundo se encuentran en un proceso de revolución digital. Cada vez más los ciudadanos utilizan de manera digital la salud, accesan de manera digital a la salud, a las empresas, al gobierno, al sector financiero, en fin, tenemos un ciudadano cada vez más digitalizado, servicios, redes sociales, entretenimiento y demás, que parece incluso que casi que el ciudadano dice, me conecto, luego existo. En este sentido, tal vez es importante resaltar que a nivel internacional, en el 2018 se alcanza un hito importante, y es que por primera vez más de las personas alrededor del mundo se encuentran conectadas a Internet. Adicionalmente, en Latinoamérica particularmente, tenemos datos de que un porcentaje muy alto de personas tiene teléfonos móviles, y cerca de la mitad de estos en Latinoamérica tienen un teléfono móvil inteligente. Costa Rica también avanza, incluso avanza mejor que el promedio latinoamericano. Cuando vemos datos de Costa Rica, por ejemplo, desde el 2018 podemos hablar de que 3 de cada 4 hogares costarricenses se encuentran conectados. Esto es algo muy positivo. Además, datos del MISID del 2019 señalan que 9 de cada 10 costarricenses tienen teléfono móvil, y que la gran mayoría de estos tienen un teléfono móvil inteligente, con todas las capacidades que esto implica. Además, algo muy positivo a señalar es que desde hace 10 años Costa Rica tiene la telefonía móvil más barata del continente. Esto genera un reto para el Estado, y es que el Estado debe tomar las medidas necesarias para
tener la transformación tecnológica para enfrentar a este nuevo ciudadano digital. Y en este sentido, ese es el reto. La tecnología avanza de manera acelerada, pero el sector público avanza más lentamente. Particularmente la problemática la encontramos en las municipalidades, ya que hay índices nacionales que evalúan las páginas web del sector público, como lo son el índice de transparencia del sector público y el índice de experiencia pública digital, señalan o son claros en señalar un rezago particular en el sector municipal. Y claro, una cosa es la página web, y que es nada más como la punta del iceberg de toda la transformación interna que se tiene que dar dentro de una institución. Y eso es lo que nos lleva a la problemática de este estudio. El objetivo es entender los procesos municipales, entendiendo en primer lugar que los gobiernos locales son muy heterogéneos y que por lo tanto los procesos de digitalización también son muy diferentes. Sin embargo, los rezagos son generales. Entonces, el objetivo del proyecto es entender que existen factores comunes tanto de éxito como generadores de rezago, y entenderlos es entender los procesos de digitalización en los gobiernos locales. El proyecto se divide en 4 fases. Una primera fase es el segundo censo TIC en gobiernos locales, que es sobre lo que voy a hablar a continuación. Una segunda fase, un análisis situacional en municipalidades que se visitaron en todo el país, todas las provincias. Una tercera fase que fue de talleres de transferencia de conocimientos que se trabajaron regionalmente con funcionarios municipales. Y una cuarta parte que es el desarrollo de la propuesta con recomendaciones, que es básicamente pues esta entrega de resultados. Algunos resultados del censo, tal vez, bueno, es importante señalar que esta es la segunda vez que PROCIC hace un censo en municipalidades. Para esta segunda versión se logró contar con 72 respuestas que provenientes de 67 municipalidades y 5 consejos municipales de distrito, que suman un 81% del total de gobiernos locales. Sí es importante señalar que hubo una deficiencia importante en las respuestas de Limón, ya que en los demás provincias se logró una muy buena participación, San José incluso con un 100%, y Limón solamente una de las 6 municipalidades respondió a la encuesta. Tal vez un punto de arranque al pensar en procesos de digitalización es cómo se encuentran las municipalidades en tenencia de tecnologías de información y comunicación, de TICs. Podemos ver, bueno, algunos resultados básicos. Todas las municipalidades, todos los gobiernos locales tienen computadoras de escritorio, computadoras portátil, o por ejemplo conexión Wi-Fi. Esto es el mínimo que uno podría esperar que tengan las municipalidades. Tal vez aquí en esta primera parte lo más interesante tiene que ver con lo que son cámaras de seguridad en el cantón. 2/3 partes de las municipalidades las tienen, y esto es una oportunidad muy interesante para generar propuestas conjuntas de ciudades, de regiones vigiladas. También otro tema muy positivo es el de los drones. De acuerdo a los resultados, un 32%, una tercera parte de las municipalidades, cuenta con drones propios, y esto puede significar una gran cantidad de beneficios a nivel especialmente de catastro, porque los drones pueden permitir un montón de seguimientos de manera mucho más rápida, mucho más eficiente, y es una herramienta muy útil para catastro. Y además el hecho de que esté presente ya en una tercera parte de las municipalidades nos da a ver que ya la semilla está ahí sembrada, y que a partir de ahí se puede trabajar mucho compartiendo experiencias, compartiendo conocimiento para que este porcentaje crezca en futuros años. Otro tema muy importante es el tipo de conexión que tienen las municipalidades. Entendía la conexión a Internet como la base sobre la que se genera mucho trabajo municipal. Y aquí lo que podemos ver es que un 72% cuenta con una conexión fija de fibra óptica. Eso estamos hablando de velocidades relativamente altas, y eso es lo que podemos ver en esta tabla, que es un comparativo del censo del 2016, el primero que hicimos, con respecto al 2019. Y lo que se puede ver es cómo migraron las velocidades en este periodo a velocidades mucho más altas. En el 2016 tenemos una tercera parte con velocidades inferiores a 10 megas por segundo, y más bien esa tercera parte parece que migra más bien a velocidades por encima de 50 megabytes por segundo para el censo del 2019, y eso es algo muy positivo que impacta en la eficiencia de los funcionarios municipales. Otro tema muy importante en digitalización es la parte de redes sociales, entendidas estas como herramientas importantísimas para la municipalidad para hacer frente o para comunicarse con el ciudadano.
podemos ver que para el 2019 ya el 100% de los gobiernos locales, incluso aquellos que a veces no cuentan con página web propia, sí tienen una cuenta en Facebook como esa primera línea de comunicación con el ciudadano. Además, más de la mitad cuenta con un canal de YouTube para elementos de multimedia. Y también, por ejemplo, es interesante ver el comportamiento de Instagram. Instagram es una plataforma que ha ganado mucha importancia en los últimos años en las personas, y esto se refleja en que una cuarta parte de las municipalidades, de los gobiernos locales, ahora cuenta con su propia página de Instagram para buscar a ese ciudadano que está en Instagram. Twitter, en cambio, es una plataforma que tal vez se ha estancado y eso se refleja en los resultados. Un tema también, cuando hablamos de digitalización en las municipalidades, es lo que tiene que ver con servicios digitalizados. Esta tabla, bueno, es un poco amplia tal vez, pero aquí lo que se les dio fue una lista de servicios sobre los que se les consultaba a los informantes si estaban digitalizados, y podemos ver que lo principal que se digitaliza en el país tiene que ver con pagos. Pago de servicios municipales, pago de bienes inmuebles, pago de patentes. Y ya después otros temas que van más como con consultas o solicitudes, va bajando el grado de digitalización, el porcentaje de digitalización. Aquí es importante resaltar que el pago de servicios mucho se digitaliza, pero a través de la banca pública. Hay un elemento importante en lo que es la comunicación entre la municipalidad y los bancos respecto a los montos a pagar y todo este tema, pero la parte hacia el ciudadano se da principalmente a través de la banca pública. Mientras que no descarta que hay municipalidades que sí tienen en sus páginas web la posibilidad de realizar esos pagos, pero principalmente se da a través de los bancos. Igualmente es importante señalar que hay distintos grados de digitalización de un servicio. Puede estar 100% digitalizado, que también requiere en muchos casos de firma digital por parte del contribuyente, que también tiene que digitalizarse. Y hay grados menores de digitalización donde eventualmente el ciudadano siempre tiene que apersonarse a la municipalidad a entregar tal vez una serie de documentos. Otro tema interesante es el de aplicaciones móviles. 22% de los gobiernos locales señalan tener alguna aplicación móvil para teléfonos móviles, pensando también en lo mucho que la gran mayoría de la población tiene teléfonos móviles, incluso inteligentes. Entonces aquí lo que podemos ver es que las aplicaciones van desde aplicaciones que son más como de información, como lo es Dota, Carrillo, Liberia, las que tienen que ver con la posibilidad de realizar pagos en línea, como lo son las municipalidades de Osa, Grecia y Turrialba, y algunas que también van más por el fomento de la participación de la ciudadanía en el cantón, como lo es Curridabat con la aplicación Yo Alcalde, o la Municipalidad de San José. Otras municipalidades tienen aplicaciones que combinan un poco de distintos factores. Otro tema importante en digitalización es lo que tiene que ver con gobierno abierto, que es la parte de transparencia a través de las páginas web. Y aquí lo que podemos ver es que hay una deficiencia muy importante en la información disponible en páginas web. Lo más presente son actas del Consejo Municipal y los miembros del Consejo Municipal, pero de ahí los porcentajes van bajando de manera importante. Y cuando aquí consideramos que la disponibilidad de datos es algo mucho más sencillo de hacer que la parte de digitalización de trámites, vemos que hay una deficiencia importante. Y aquí la pregunta es, ¿quién es el responsable de subir la información? Y tal vez me adelanto un poco a lo que va a hablar mi compañera más adelante, pero también muchas veces este tema se recarga a los funcionarios de TI a subir esta información, cuando tal vez sería mejor que se responsabilizara a los jefes de distintos departamentos a ser ellos los encargados de subirla. Y otro tema muy importante es el de gestión municipal. Aquí lo que es importante de resaltar es que solo 2/3 partes de los gobiernos locales tienen un plan anual operativo del área de TI, y menos de la mitad tiene un plan estratégico de tecnologías de información y comunicación. Y aquí lo que se ve es que no se conoce o no se tiene claro en muchos casos una ruta de seguimiento de estos procesos de digitalización. Nosotros el año pasado nos visitaba un experto de Colombia que estuvo dando unas charlas con PROSIC, y él hablaba de que cuando no sabemos a dónde vamos, cualquier bus nos lleva. Y eso es lo que tenemos acá. No se sabe con claridad en muchos casos a dónde se va. Entonces cualquier bus nos lleva.
Además tenemos departamentos de TI, departamentos de informática que son muy débiles en muchos casos o incluso inexistentes. Dentro de los resultados del censo, las municipalidades de Tarrazú, Zarcero, San Mateo, Los Chiles, Cotobruz, León Cortés y Turrubares, así como los consejos municipales de Lepanto, Cóbano, Peñas Blancas y Monteverde, señalaron que no solo no tienen área de informática, sino que no tienen personal de informática del todo. Además, las municipalidades de Guatuso, Ojancha y Vázquez de Coronado sí tienen un informático, pero no tienen área o departamento de informática, y eso nos señala una dificultad muy importante que tienen las municipalidades en esos procesos de digitalización, porque ¿cómo una municipalidad sin informáticos va a poder seguir un camino técnico adecuado hacia la digitalización? Incluso cuando se contratan fuentes externas, ¿cuál es el tomador de decisión interno que tiene el conocimiento técnico para hacer esas contrataciones externas de la mejor manera? Finalmente, bueno, y con esta diapositiva termino esta primera parte, sacamos una razón de informáticos con respecto al total de funcionarios de la municipalidad. La lista completa está en el informe, el cual va a estar disponible para descargar de manera gratuita en la página web del PROSIC, que es prosic.ucr.ac.cr, pero aquí vienen algunos ejemplos como para ver cómo se compartan las municipalidades. Por ejemplo, tenemos la municipalidad de Curridabat, que tiene 7 informáticos. Si estos informáticos se encargaran solo de atender a sus compañeros de trabajo, cada informático tendría que dar servicio a 23 funcionarios. Santo Domingo, por ejemplo, tiene solamente 2 informáticos. Cada informático tendría que atender a 35 compañeros. Y tenemos una gran cantidad de municipalidades con un solo informático. Aquí comparto el caso de 3, El Guarco, Quepos y Turrialba, que ese informático tiene que dar mantenimiento o ayuda a 66, 80 o 110 funcionarios en cada uno de estos casos. Y como estos casos son incluso un porcentaje importante, de hecho, 15% de las municipalidades no tienen informático del todo, de acuerdo a las respuestas del informe, y 40%, 4 de cada 6, solo tiene un informático dentro de la planilla. Y esto afecta, por supuesto, la velocidad o la capacidad que tienen las municipalidades de avanzar en estos procesos de digitalización. Muchas gracias, esa sería esta primera parte y concluyo. Muchísimas gracias, Alejandro, por esos datos. Realmente nos dejan pensando en la necesidad de cómo avanzar en este tema de la digitalización en las municipalidades. Pero a ustedes también les queremos enviar un saludo muy cordial a todas las municipalidades y al personal que nos pueden estar viendo desde sus oficinas, sus casas, desde la computadora, y esperando que sea de gran interés esta información para avanzar en los temas de digitalización. Vamos a hacer una pausa, continúen en compañía del canal UCR y enseguida estamos con ustedes con la segunda parte de este informe de PROSIC. Y está la persona en una casa esperando a que se llegue la hora del almuerzo, de la comida, para compartir con algunos, en realidad muchas veces, como les estaba diciendo, no lo integran, porque los amamos, en realidad los amamos, solo que no nos pasa por la mente que tenemos que demostrarlo. Las personas adultas mayores suelen sentir soledad, aún más con el distanciamiento físico. Por ello, en Vivir Mejor tendremos una charla para recordar las razones de esta situación y algunas recomendaciones de qué podemos hacer para que los adultos mayores se sientan menos solos. Vivir Mejor, miércoles a las 7 de la noche, con repetición el domingo a las 2 de la tarde, por Canal UCR, Televisión con Sentido. Dentro o fuera de casa. Me proteges de tantas formas. Que aunque no estemos en el mismo lugar, te
siento siempre conmigo. Gracias, papá. Gracias por su sintonía. Estamos aquí desde el canal UCR, donde hacemos televisión con sentido. El programa institucional de la Sociedad de la Información y el Conocimiento PROSIC comparte los hallazgos del estudio Experiencias en los procesos de digitalización de las municipalidades costarricenses. En esta segunda parte, la investigadora Valeria Castro Bando, politóloga graduada de la Universidad de Costa Rica, comentará sobre los principales resultados del análisis cualitativo realizado en las municipalidades visitadas como parte del proyecto Los rasgos de la digitalización municipal en Costa Rica y los factores positivos y negativos que inciden en los procesos de digitalización. Valeria, la dejamos a usted con esa información. Muchas gracias, doña Alejandra, y de igual modo hacerles un agradecimiento a todo el equipo de Canal UCR por permitirnos compartirles los hallazgos de esta investigación. Tal y como usted señalaba, básicamente yo lo que voy a hacer es ahondar en los elementos propios ya del proceso de digitalización municipal como tal, cómo fue que los identificamos y los caracterizamos. Entonces, básicamente es importante mencionar que nosotros, aparte del proceso de investigación cuantitativo con este censo, nosotros realizamos una fase cualitativa también con una muestra de 22 municipalidades en todo el país. Entonces, básicamente tuvimos representación de todas las 7 provincias y justamente aquí lo que nosotros hicimos fue un poco entender a partir de entrevistas con personal municipal y también a partir de la realización de un conjunto de talleres de transferencias de conocimientos y buenas prácticas. Lo que hicimos fue identificar o tratar de entender cómo es que ocurrían los procesos de digitalización en el sector municipal. Entonces, a partir de eso, básicamente, nosotros lo que encontramos fueron un conjunto de dimensiones específicas sobre la digitalización como tal. Entonces, aquí tenemos solamente algunos ejemplos de cuáles fueron esas dimensiones que se identificaron, que igual no voy a ahondar muchísimo en ellas, puesto que ustedes pueden revisarlas en el informe, pero solamente mencionarles que, bueno, parte de esas dimensiones fueron, bueno, análisis a partir de características o rasgos específicos de los departamentos de tecnologías de la información y la comunicación, entendiendo elementos como cantidad de personal, presupuestos, tipo de trabajos que realizan. Luego, el desarrollo de los procesos de digitalización como tal, que básicamente fue entender cómo es que ocurrían e identificar también un poco qué tipo de cambios tuvieron que implementar a nivel interno. También hubo un análisis a nivel del tipo de trámites electrónicos que tienen estas instituciones, cuáles son y qué permiten. Luego se abordó todo el tema de las plataformas transaccionales, también entendiendo cuáles eran los canales de pago digitales, si estos existían, si además existía también conectividad con entidades bancarias o similares. Luego se abordó el tema de los sistemas de información geográfica, entendiendo también el tipo de software que estaba implementado, si estos también tenían vinculado aspectos como visor cartográfico externo para el público y también si estos tenían datos e información específica, justamente entender para qué se utilizaba esto en procesos de toma de decisión o a nivel interno de las municipalidades. Luego se analizó todo lo que tiene que ver con las plataformas o las páginas web en sí para entender si hubo actualizaciones, renovaciones, cambios, funcionalidades asociadas a las mismas. Luego abordamos todo el tema de portal de datos abiertos, básicamente para entender qué tipo de información y los formatos de los datos y conjuntos de datos que están en estas plataformas. Y en la parte de otros desarrollos digitales, nosotros lo que hicimos fue justamente indagar en qué otro tipo de funcionalidades o, digamos, proyectos tecnológicos específicos estaban implementando las municipalidades en este ámbito. Y finalizamos con un análisis a partir de los procesos de planificación interna de la digitalización y de las tecnologías de la información y la comunicación. A partir de esto, nosotros lo que pudimos hacer es justamente
construir una caracterización de cómo es que se comporta la digitalización municipal en nuestro país. Entonces, a partir de eso, identificamos que el proceso de digitalización como tal puede iniciar a partir de 3 procesos. Puede ser, digamos, 3 procesos que necesariamente no implica que se va a realizar de esa forma siempre, pero se mezclan ciertos elementos, pero sí encontramos que hay como un patrón más o menos homogéneo de que se inicia con alguno de estos. Entonces, estos procesos son todo lo que tiene que ver con la introducción de los trámites digitales o la digitalización de los mismos, la creación de plataformas transaccionales o la introducción de canales digitales de pago también, y la introducción de herramientas o software específicos que permiten que se introduzcan sistemas de ingresos y egresos a nivel interno de la municipalidad. A partir de esto podemos decir que cualquiera de estos 3 procesos viene a constituirse en el punto de arranque o el origen, que lo que hace es impulsar o motivar internamente para que se dé la digitalización en las municipalidades. Y esto es importante mencionarlo porque esto es lo que nos permite a nosotros generar 2 procesos, ¿verdad? Ya sea que la digitalización se manifieste a nivel interno o a nivel externo. Entonces podemos decir que la digitalización en general se manifiesta en una doble vía. A nivel interno podemos decir que la digitalización está vinculada con la introducción de sistemas, plataformas y todo tipo de herramientas tecnológicas que lo que están es destinadas a mejorar la gestión interna de las municipalidades. Entonces, en la digitalización interna podemos identificar 4 fases a través de las cuales se dan cierto tipo de cambios específicos en las municipalidades. Primeramente tenemos el establecimiento de las condiciones iniciales para llevar a cabo los procesos de digitalización. Entonces, básicamente ahí lo que tenemos son la introducción de procesos, por ejemplo, como la creación de los departamentos de tecnologías de la información, el diseño o elaboración de los instrumentos de planificación de TI también, o instrumentos específicos para la digitalización. Y de igual modo ahí podemos tener también que se empiezan a negociar o establecer las voluntades políticas para poder impulsar estos procesos internamente, y en algunos casos podemos observar también el establecimiento de comisiones de tecnologías de la información a nivel interno, como un elemento también que apoye justamente el proceso. Luego, en una segunda instancia, tenemos una fase en la cual lo que se hace es crear o establecer la infraestructura tecnológica. Entonces, aquí empezamos a ver que las municipalidades lo que hacen es justamente empezar a invertir en la infraestructura tecnológica. Entonces, podemos ver inversiones destinadas a cableado, fibra óptica, equipamiento, software y también todo lo que tiene que ver con el almacenamiento de datos y bases de datos también, o almacenamiento inclusive en la nube. Una vez que está establecido esto, se puede pasar a la tercera fase, que tiene que ver con la introducción de mecanismos de gobierno electrónico. Entonces, aquí podemos empezar a ver cómo las municipalidades pueden empezar a impulsar procesos como los de digitalización, los de la simplificación de trámites, y posteriormente la digitalización, o se inicia con la digitalización de algunos de estos trámites. Aquí también podemos empezar a ver la introducción de elementos como canales digitales de pago y similares. Esto es importante porque una vez que se logra establecer este tipo de herramientas a nivel interno, entonces podemos empezar a hablar de que se empieza a dar una transformación de la cultura organizacional para convertirla en una cultura más digitalizada. Entonces, en esta cuarta fase, lo que las municipalidades hacen es empezar a profundizar básicamente mucho más en los elementos de gobierno electrónico, e inclusive empezar a introducir otro tipo de plataformas con elementos distintos. Entonces, como les puedo mencionar, aquí se puede empezar a ver la introducción de elementos como catastros digitales, todo lo que tiene que ver también, por ejemplo, con la integración de otras plataformas de gobierno electrónico, por ejemplo, el sistema integrado de compras públicas, la incorporación también de plataformas como el APT, el APC, y también podemos empezar a hablar de otro tipo de elementos que son distintos, por ejemplo, como los sistemas de información geográfica, los catastros digitales y elementos similares. En una segunda instancia, cuando nosotros hablamos de la digitalización a nivel externo, entonces podemos también verlo en una doble vía. Esto se puede manifestar ya sea como servicios que están destinados hacia la ciudadanía o como un conjunto de mejoras específicas que están destinadas a
la transparencia y la rendición de cuentas de las instituciones. Cuando estos vienen como servicios a la ciudadanía, estamos hablando de que básicamente se puede hablar de servicios, sistemas o, por ejemplo, herramientas específicas, ¿verdad? Siempre digitales, que lo que están destinadas es a llevar servicios o prestar trámites, por ejemplo, a la ciudadanía. Entonces aquí no solamente entra la parte de los trámites digitales, sino también, por ejemplo, los canales digitales de pago, pero también podemos hablar del desarrollo de aplicaciones móviles con otro tipo de elementos o funcionalidades, e inclusive las propias páginas web con las plataformas transaccionales. Y todo lo que tiene que ver con mejoras en transparencia y rendición de cuentas, aquí podemos ver la introducción de elementos como los portales de datos abiertos. Entonces, una vez que está establecido esto, nosotros lo que hicimos básicamente fue identificar los elementos que vienen a potencializar la digitalización o que vienen a limitarla. A nivel, digamos, de todo lo que tiene que ver con elementos que limitan la digitalización, podemos ver los factores también de dos formas, ya sea factores internos o factores externos. En los factores internos podemos identificar 4 básicamente. El primero de ellos tiene que ver con la visión estratégica y gestión municipal. Entonces, aquí básicamente podemos hablar de que los principales limitantes tienen que ver con un tema de desconocimiento sobre los beneficios que la tecnología y los procesos de digitalización pueden tener a nivel interno. Entonces, básicamente eso lo que hace es que, en primer lugar, no se planifique considerando este tema como un asunto prioritario a nivel institucional y, por tanto, al no planificarlo, ¿verdad?, y no tener en mente este aspecto, entonces tampoco se invierten recursos y al no adjudicarse, pues tampoco se ve mucho avance a nivel tecnológico o en los procesos de digitalización. Y todo esto en conjunto hace no solamente que haya rezago en aspectos, digamos, de infraestructura, de desarrollo de habilidades o inversión, ¿verdad?, en el desarrollo de estas habilidades y destrezas y conocimientos TIC, sino que también lo que pasa es que no se genera, o el tema TIC en sí no se convierte en una prioridad institucional. En una segunda instancia tenemos los factores políticos. Y ahí básicamente lo que tenemos es todo el tema de que si no hay un acuerdo entre las contrapartes políticas de la institución, entiéndase consejos municipales y alcaldías, básicamente cualquier proyecto que se quiera implementar, no solamente en el ámbito de digitalización, sino cualquiera, simplemente no va a llegar a concretarse, ¿verdad? Es fundamental que esté este tipo de apoyo. Luego, es importante mencionar el tema de factores estructurales que limitan los procesos de digitalización, y esto está relacionado básicamente no solo con una débil o ineficiente infraestructura TIC, sino también con limitaciones de tipo presupuestario, y también tiene relación con limitaciones o ausencia de capital humano específico que me ayude a potencializar este proceso. En temas de cultura organizacional, nosotros podemos decir que básicamente los factores internos tienen que ver en esta línea justamente con aspectos como la alta resistencia al cambio, que lo que hace es que aunque tenga las condiciones específicas para yo poder llevar a cabo este proceso, simplemente no lo puedo impulsar porque mi propio personal está en contra de Y de igual modo, también tengo todo el tema de las islas de información, ¿verdad? Como tal, a nivel de todo lo que tiene que ver con factores externos, nosotros podemos decir que hay una mezcla tanto de temas que tienen que ver con la poca disposición que hay a nivel de, digamos, de que se haya integración a nivel municipal, y también poco interés en el desarrollo de iniciativas regionales, que básicamente esto lo que tiene que ver es con que, bueno, no se comparten experiencias en digitalización entre municipalidades, por lo cual ahí se pierde una importante oportunidad en estos términos. Luego, también llama la atención de que las municipalidades que tienen rezagos a nivel o limitaciones, por ejemplo, en términos de infraestructura, capital humano, recursos presupuestarios, no hay básicamente un interés tampoco, o no se aprovecha tampoco el propiciar unos proyectos e iniciativas que a nivel regional podrían ayudar a solventar este tipo de problemas. De igual modo, también podemos destacar todo lo que tiene que ver con los procesos o, digamos, cómo está la ciudadanía a nivel de alfabetización digital, por ejemplo, y el poco involucramiento ciudadano, que puede llevar a que justamente las personas o las personas que están dentro de las municipalidades
generen proyectos que no necesariamente están acordes a justamente el nivel de alfabetización y desarrollo digamos, de habilidades específicas en temas TIC. En cuanto a los elementos que nos ayudan a nosotros a potencializar la digitalización, podemos identificar varios. Entre estos, los principales tienen que ver con justamente, en primer lugar, el recurso financiero, que esto tiene que ver que, bueno, básicamente si yo no tengo recurso financiero, pues no puedo llevar a cabo básicamente inversiones que yo necesito para crear, por ejemplo, la base tecnológica, no puedo pagar recurso humano. También en segundo lugar es importantísimo todo el tema que tiene que ver con el capital humano de la municipalidad, porque no solamente es que tenga dinero para poder llevar a cabo estos procesos, sino que también ocupo capital humano que esté debidamente capacitado para poder potencializar estos procesos como tales. También es fundamental la planificación institucional en el tema de la digitalización y en temas tecnológicos, porque si yo no tengo esto, no puedo tener una ruta clara que a mí me oriente de forma precisa y específica sobre las acciones que yo debo llevar a cabo para poder tener procesos de digitalización. Y esto además debe incluirse en todos los instrumentos de planificación interna de las municipalidades. También es importante todo el tema que tiene que ver con la inversión en infraestructura tecnológica, porque finalmente esto es lo que a mí me permite llevar a cabo el proceso de digitalización, y es fundamental tener una baja o moderada resistencia al cambio, entendiendo que, como les comentaba previamente, esto realmente marca la diferencia entre el que un proceso sea exitoso o que un proceso pueda llegar a fracasar, básicamente porque se necesitan esos apoyos a nivel interno y que las personas realmente se apropien de los procesos de digitalización como tal. De igual modo es importante que exista una buena relación entre las contrapartes políticas para que el proceso pueda ser impulsado a nivel interno, y trascendental es que se pueda lograr la apropiación institucional, entendida esta como el que las personas se sientan partícipes de los procesos y se apropien. A nivel de síntesis, ¿verdad? Para concluir, nosotros podemos decir que a nivel general, en nuestro estudio, observamos que existen muchos esfuerzos importantes y muy valiosos a nivel de procesos de digitalización que han sido además muy exitosos en nuestro país. Sin embargo, aunque tenemos esos avances, seguimos teniendo una realidad que es sumamente heterogénea dentro del sector municipal. Y eso básicamente significa o implica un reto importante en el cual se debe seguir trabajando. De igual modo, cuando hablamos a nivel de temas de avance, bueno, hay mucho progreso en aspectos o áreas específicas, ¿verdad? Y realmente se nota el interés en digitalizar, por ejemplo, aspectos o áreas como los trámites, pero seguimos viendo rezagos importantes en otras áreas, ¿verdad? Como todo lo que tiene que ver con apertura y gobierno abierto. En síntesis, podemos decir que los rezagos en materia de digitalización se producen por una mezcla de factores internos y externos, ¿verdad? Entonces, considerando este panorama, ¿cuál viene a ser la ruta que nosotros debemos seguir como país y como representantes municipales para poder generar mayor digitalización en este sector? Bueno, en primer lugar, es importantísimo que nosotros prioricemos todo el tema que tiene que ver con la planificación de la digitalización, haciendo que la inversión en las tecnologías y también los proyectos tecnológicos en distintas índoles permitan que nosotros podamos contar con una adecuada digitalización como tal. Entonces, nuestros planes a nivel municipal, planes estratégicos, planes de desarrollo humano local, etcétera, tienen que estar basados o tienen que incluir la digitalización como un componente esencial para promover el desarrollo cantonal. De igual modo, es importante que se trabaje para lograr tener voluntad política que impulse estos procesos, y de igual modo es importante que podamos contar con mayor apoyo y que esto realmente se trabaje para constituir, digamos, esa base de apropiación institucional de la que les comentaba antes a nivel interno de cada institución. Y para ello, nosotros consideramos que resulta fundamental que otras instancias externas también a las municipalidades,
como la academia, instituciones de gobierno central, sector privado, organizaciones de sociedad civil, apoyemos a las municipalidades en estos procesos, ¿verdad? Ayudándoles en los procesos de sensibilización, pero además resaltando la importancia que tiene la digitalización y la transformación tecnológica dentro del sector municipal. Básicamente, esos serían como a grandes rasgos los resultados principales del estudio que nosotros realizamos. Y les reitero que el mismo lo pueden descargar gratuitamente en la página oficial del PROSIC, que es prosic.ucr.ac.cr. Muchísimas gracias, Valeria, por esta información en los datos cualitativos, que en realidad tienen que ver no tanto con los números, sino con el sentir y todo lo que pudieron ustedes recoger por medio de instrumentos de investigación, con entrevistas, grupos focales, etcétera, todo ese tipo de técnicas para obtener investigación y datos que estoy segura serán de gran valor para la ciudadanía nacional en momentos en cuando es algo importantísimo. Las municipalidades recién acaban de pasar su proceso electoral. Hay 4 años más en que tienen por delante para poder determinar cómo arreglar, cómo avanzar con este tema. Alejandro, si quisiera usted como tal vez finalizar diciendo cuál fue el sentir que ustedes, cómo los trataron, cómo los recibieron cuando ustedes iban a recolectar todo este tipo de datos. Bueno, la experiencia fue muy positiva en términos generales, particularmente, y una cosa que también señalaba Valeria ahora al final, es la importancia, especialmente en zonas un poco más alejadas de la GAM. Digamos, las municipalidades de verdad se notaba cómo agradecían que uno fuera hasta allá. Y tiene que ver mucho como con ese sentimiento de abandono que muchas veces las zonas fuera de la GAM sienten a veces por parte incluso de las instituciones, ¿verdad? Muchas veces, incluso uno de los problemas que hablábamos ahora de la parte de capital humano, tiene mucho que ver con que se complica mucho más en zonas como Guanacaste, Limón, Punta Arenas, etcétera, porque ellos decían es que además de que no tenemos tal vez dinero, tal vez el apoyo es un apoyo más simbólico, más de que nos dan permiso de ir, pero no hay dinero para transporte y otras cosas, y además tenemos que ir hasta San José. Entonces la logística se les complicaba mucho, y cuando nosotros fuimos allá, ellos estaban muy agradecidos como de ese proceso y de ese acercamiento, y creo que esa es una deuda de muchas instituciones, ¿verdad? De ir más hacia ellos y de estar ahí. Con esto quiero finalizar, pero Valeria, desde las ciencias políticas, nos puede cerrar con esta reflexión en términos como la universidad pública, la Universidad de Costa Rica, llega con sus investigadores, con su personal, hasta diferentes puntos del país, de frontera a frontera y de costa a costa. Sí, justamente yo diría que el gran aprendizaje que tanto nosotros tuvimos en esto como el que podemos dejarle a otros investigadores de esta institución justamente es eso, que tenemos que salir un poco más y llevar justamente estos procesos y regionalizarlos, ¿verdad? En las zonas en donde efectivamente encontramos mayor rezago, porque realmente lo hay mucha necesidad en términos de capacitación, de apoyo, entonces realmente es mucho lo que nosotros como institución pública podemos hacer también por estas áreas, porque como decía Alejandro, el tema logístico, también el tema de capital humano, pero, ¿verdad? Inclusive hay digamos que un sentir necesario donde, bueno, están abiertos y están muy anuentes a recibirlo. Entonces creo que es una invitación también un poco a que nosotros continuemos con este tipo de procesos, ¿verdad? Y justamente yo creo llevar esto a otras regiones fuera de la GAM. Sí, Alejandro, tal vez concluimos mostrándole la portada de este estudio, en donde se recogen todos precisamente los hallazgos que tenemos y que ellos recogieron durante varios meses. Aquí lo pueden ver y como dijo Alejandro, les recuerdo que estará en la página web de PROSIC, www.prosic.ucr.ac.cr. Ahí pueden descargar el estudio
que ya está en forma digital, disponible desde hoy, estaba antes embargado, pero ya ahora es público para todo el personal de las diferentes municipalidades y en general para todo ciudadano en cualquier parte de nuestro territorio. Agradecemos nuevamente a Alejandro Amador, a Valeria Castro por esta disposición de compartir los datos con todos ustedes. Sigan en sintonía del canal UCR y también queremos felicitar a todo el personal que trabajó en toda esta investigación desde el PROSIC, desde la Universidad de Costa Rica, con el apoyo de la Vicerrectoría de Investigación. Las autoridades ofrecen presupuesto, este presupuesto sale de diferentes renglones de la Universidad de Costa Rica y estos son los datos y los estudios que necesita el país, no solamente para corregir acciones, aplicar planes correctivos, pero sobre todo para la toma de decisiones políticas en diferentes jerarquías de instituciones, municipalidades y entidades públicas. La información, como digo, la encontrarán en la página de PROSIC y en términos generales con esto queremos despedir este programa especial del canal UCR en el nombre de mis compañeros y del personal de este medio de comunicación. Nos complace enormemente haber llegado hasta ustedes con esta información que será de gran valor. Y no se olviden, si lo cogieron en el último momento, de ver la repetición de este programa el sábado a las 5 de la tarde. Muchas gracias.